Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la crisis tequila en México. En una hermosa y cálida noche a finales de septiembre de 1994, en el histórico Castillo de las Viñuelas en España, estaban reunidos los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales del mundo, como motivo del 50 aniversario de la fundación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. A medianoche, el ministro de Finanzas mexicano, Pedro Aspe, cautivaba a la audiencia. México era el estudiante estrella del Fondo Monetario Internacional y un miembro de la audiencia, Stanley Fischer, escuchaba orgulloso a su antiguo alumno del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fischer acababa de mudarse al FMI ese mes para convertirse en el segundo hombre al mando del fondo. 2 meses más tarde, Fischer conversaba por teléfono con el subsecretario del Tesoro, Jeffrey Schaffer, sobre unos desarrollos financieros en el Medio Oriente, cuando de repente Schaffer le pregunta si sabía que México iba a devaluar el peso al día siguiente. Fischer no lo sabía. Los años de la Revolución Mexicana y de hegemonía del PRI habían dejado un sabor de revolución, violencia y estancamiento económico de México en los mercados financieros internacionales. El boom petrolero de los 70 creó un ambiente de bonanza que dejó a la economía mexicana vulnerable a las condiciones externas, las cuales se volvieron en contra de México en los 80, con un endeudamiento externo excesivo para financiar programas de desarrollo que se contrarrestaba con una enorme salida de capitales. La inflación aumentó, alcanzando un nivel sin precedentes de 159% en 1987. El subempleo se disparó a 25% y el crecimiento económico fue errático. En los 80, el presidente Miguel de la Madrid comienza a implementar reformas de mercado como respuesta a la crisis económica, incluyendo reformas fiscales, incentivos a la inversión extranjera, la privatización generalizada de empresas estatales, la reducción de aranceles, y en enero de 1986 firma el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y busca mejorar las relaciones entre el gobierno y el sector privado. De la Madrid es sucedido por uno de sus ministros, Carlos Salinas de Gortari, quien gana las elecciones en medio de acusaciones de fraude. Salinas continúa la apertura económica de su predecesor, incorporando a México al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y a la Organización Mundial de Comercio. A finales de 1993, los inversionistas estaban eufóricos y México recibía grandes entradas de capital con unas perspectivas de crecimiento que parecían más prometedoras que nunca. Pero algo no venía bien, había algo que no estaba bien. México venía sosteniendo crecientes déficits en la cuenta corriente de la balanza de pago, que aumentaron de 2.374 millones de dólares en 1988 a 29.662 millones en 1994. Un déficit 12,5 veces mayor que apenas 5 años antes. Para contener la inflación, México había fijado su tipo de cambio con el dólar
a pesar de haber tenido una tasa de inflación promedio de 17% en los últimos 6 años, lo que había sobrevaluado el peso. El resultado fue un inmenso exceso de las importaciones sobre las exportaciones. El déficit de 1993 fue de 8% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál era el problema? Si las importaciones mexicanas eran mayores que las exportaciones, es porque alguien estaba poniendo esa plata. Es decir, el déficit era sostenible en la medida en que México fuera capaz de atraer inversionistas a invertir en México. Pero algunos pensaban que no había problema. El gobierno afirmaba que lo sería si fuera un déficit fiscal. Pero como las cuentas del gobierno estaban balanceadas, si los extranjeros querían traer su dinero a México, ¿por qué había que impedirlo? Pero sí había un problema. El problema era dónde estaba el fruto de esas inversiones. En la década de los 80, la economía mexicana había crecido 1,3% interanual, al ras con el crecimiento de la población. Y entre 1990 y 1994, los años del milagro mexicano, había crecido 2,8%, apenas por encima del crecimiento de la población. Pero no todos en el FMI estaban despreocupados. Su director gerente, Michel Camdesús, le expresó su preocupación a ASPE en julio de 1993 y al gobernador del Banco Central, Miguel Mancera, en octubre. Pero las autoridades mexicanas se excusaban en el fuerte crecimiento de las exportaciones y los técnicos del FMI se habían despreocupado del asunto. El 23 de marzo de 1994 asesinan a Luis Donaldo Colosio, el principal candidato para reemplazar a Carlos Salinas de Gortari como presidente de México. Colosio era una rara combinación de un líder político carismático y un reformador. Pero comienzan a salir capitales y el Banco de México comienza a perder reservas internacionales a un ritmo rápido. Camdesús da una rueda de prensa asegurando que las políticas económicas de México eran sólidas y que el nerviosismo de los mercados financieros sería de corta duración. El Tesoro y la Reserva Federal establecen una línea de crédito de $6,000 millones y el nerviosismo de los inversionistas se calma. El fondo concluye que había sido una crisis temporal de liquidez, pero la confianza en México no se volvería a restablecer completamente y los inversionistas habían empezado a desconfiar de tener activos en pesos y poco después las salidas de capital se reanudan. El gobierno comete el grave error de, en vez de mantener su deuda pagadera en pesos, comienza a reemplazarla por otra denominada en dólares, los tesobonos. Cuando Ernesto Zedillo gana las elecciones presidenciales, los mercados financieros responden favorablemente. El gobierno de Salinas pudo aprovechar el momento para devaluar, pero sus ministros y algunos asesores de Zedillo se opusieron, porque veían en el tipo de cambio un ancla para la inflación. El 28 de septiembre asesinan a José Ruiz Massieu, secretario general del PRI. Era el segundo asesinato político del año. Y las acusaciones recaen en Raúl Salinas, hermano del presidente, de que Raúl Salinas era responsable del asesinato y esto arroja preocupaciones sobre la estabilidad política y económica de México. A pesar de la turbulencia financiera, en noviembre el Fondo Monetario Internacional disponía de cifras de México solo hasta abril. Desconocía la magnitud de la emisión de los tesobonos. Y aunque los riesgos eran obvios, México seguía siendo el alumno ejemplar, por lo que tampoco puso mucha presión para conocer la verdadera situación. En eso, la Reserva Federal aumenta las tasas de interés y las salidas de capital desde México aumentan abruptamente.
El 19 de diciembre de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en Chiapas y toma el control temporal de varias localidades. Aunque nunca estuvo en peligro la estabilidad del gobierno, la conmoción hizo culminar un año de creciente malestar político que hizo a los inversionistas reconsiderar el riesgo de un nuevo gobierno de México, haciendo aún más precaria la situación financiera de México. Los precios de las acciones y los bonos cayeron abruptamente y el tipo de cambio de 3,46 pesos por dólar se hizo muy vulnerable. El gobierno de México debía decidir qué hacer. Cuando un gobierno enfrenta un drenaje de reservas internacionales, puede enfrentar la pérdida aumentando la tasa de interés, haciendo más atractivo para los residentes mantener el saldo en pesos y quizás atrayendo fondos del extranjero también. Pero esa no era una decisión atractiva, porque después de varios años de lento crecimiento, México estaba al borde de una nueva recesión y eso desalentaría las inversiones y el consumo. También podía devaluar el peso, lo que sería más conveniente ya que hubiera hecho las exportaciones más competitivas y convencido a los inversionistas extranjeros otra vez que los activos mexicanos eran de buena calidad, atrayendo fondos y permitiendo que las tasas de interés volvieran a bajar. También disminuiría la deuda en pesos, bajando la presión sobre las finanzas públicas. El gobierno mexicano opta por devaluar, pero lo hace de la peor manera, destruyendo con los pies lo que hizo con las manos. Cuando un gobierno devalúa la moneda, hay dos reglas de oro que debe seguir, y el gobierno violó ambas normas. La primera regla es que la devaluación debe ser lo suficientemente fuerte para que los especuladores dejen de apostar por una nueva devaluación. Porque si la ven como una señal de que vendrán más devaluaciones, la especulación se reanudará con más fuerza. El gobierno devalúa 15%, cuando uno de los economistas más respetados de entonces, Rudiger Dornbusch del MIT, había estimado la sobrevaluación del peso en 20%, con lo que Stanley Fischer estaba de acuerdo. La segunda regla es que después de la devaluación, el gobierno debía dar señales claras de tenerlo todo bajo control y de tratar a los inversionistas de forma justa, porque de lo contrario se podrían arrojar dudas sobre la solidez de la economía y comenzar nuevas especulaciones. En 1987, el gobierno había firmado un pacto con los líderes empresariales y sindicales para no alterar el tipo de cambio sin consultarlo, que en las circunstancias de diciembre de 1994 fue desastroso. El ministro de Finanzas de Zedillo, Jaime Serra, que no tenía ninguna experiencia previa en finanzas, convoca a los miembros del pacto el 19 de diciembre en la noche proponiéndoles dejar flotar el peso. Al principio se oponen rotundamente, pero después se comprometen a devaluar 15% la mañana siguiente, aunque todos se daban cuenta de que no iba a ser suficiente. Nadie en el gobierno mexicano le informa al Fondo Monetario Internacional, aunque existía una comunicación frecuente con el Tesoro estadounidense, lo que conduce a la sorprendente noche del comentario casual de Schaffer a Stanley Fischer. Pero el gobierno no solo había ignorado al FMI, sino también a los inversionistas extranjeros y a muchos otros inversionistas locales. Por otra parte, desde febrero el gobierno estaba aumentando la porción de la deuda en tesobonos del 6% al 50%, creando una posición considerable de deuda en moneda nacional sin cobertura del Banco de México y elevando el costo potencial de una devaluación. En 2 días, México intenta inútilmente anclar el peso. La tasa de interés de corto plazo aumenta del 15% al 32%, pero el Banco de México continúa perdiendo reservas a un ritmo de 6.400 millones de dólares por semana. Quienes lideraban la salida de capitales fueron quienes recibieron la alerta temprana de la devaluación
en la reunión del pacto. El 21 de diciembre, Cedillo y Serra concluyen que tendrían que dejar flotar el peso. Serra celebra una segunda reunión con el pacto esa noche, sin que nadie pudiera vetar la decisión. Al día siguiente, el peso se depreció en 28%. Y para tratar de evitar un colapso completo del peso, México le pide a los bancos centrales de Estados Unidos y Canadá activar líneas de crédito. Pero un requisito para hacerlo era que el Fondo Monetario Internacional acreditase la solidez de las políticas de México, a lo que Fisher accede. México se acerca al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores de los bancos comerciales, y el peso se recuperaba. Pero la calma no duró. El 26 de diciembre, Serra y Mancera van a Washington para explicar sus planes y pedir ayuda. Los estadounidenses estaban reacios a apoyar a México si no se aumentaban sustancialmente las tasas de interés para desalentar las salidas de capitales. Pero los mexicanos temían sus fuertes efectos recesivos sobre la economía. El Fondo Monetario le suplica llegar a un acuerdo, pero las autoridades mexicanas preferían mantener el problema bilateralmente con Estados Unidos, por temor a que una ayuda financiera condicional del Fondo Monetario Internacional fuese a crear una situación políticamente incómoda para el gobierno mexicano. México quería dinero prestado de fuentes distintas al Fondo Monetario Internacional para detener la caída libre del peso, que se había depreciado en 33% con respecto a la semana anterior. Serra pensaba que era posible obtener un paquete de ayuda de 40,000 millones de dólares, 20,000 millones que provendrían de Estados Unidos y Canadá, 6,000 millones del Banco de Colocaciones Internacionales, 6,000 millones de los bancos comerciales y 2,000 millones de otros acreedores oficiales. El FMI solo respaldaría sus políticas económicas. Cedillo reemplaza a Serra con Guillermo Ortiz, un exdirector ejecutivo del FMI, como ministro de Finanzas. Ortiz se comunica con el fondo para hablarle sobre un posible programa respaldado por el FMI si respaldaban las políticas que Cedillo iba a anunciar el 3 de enero, endureciendo las políticas monetarias y fiscales. Fisher, presionado por los estadounidenses y los mexicanos, aunque no sabía qué papel desempeñaría el fondo, emite un comunicado ambiguo. El FMI no estaba claro si México implementaría políticas con suficiente fuerza ni si se obtendría suficiente financiamiento externo para evitar un incumplimiento de la deuda. El 5 de enero, en Nueva York, el nuevo ministro de Finanzas se reúne con cientos de acreedores, inversionistas y representantes de agencias calificadoras para explicarle las medidas del gobierno mexicano, encontrando una atmósfera tranquila. Pero a la mañana siguiente, el peso vuelve a caer y Ortiz va a Washington, donde anuncia que México está buscando ayuda financiera del FMI. A 2 semanas del inicio de la crisis, el peso se había depreciado 40% frente al dólar y la fuga de tesobonos y otros valores mexicanos continuaba sin cesar. La participación del FMI era vital, porque ningún acreedor oficial, incluyendo Estados Unidos, a esas alturas estaba dispuesto a prestar dinero sin una garantía por escrito del FMI de que México implementaría un sólido programa de política económica. Por otra parte, incluso con la aprobación del fondo, la cantidad de dinero necesaria para detener un ataque contra el peso excedía los recursos de los acreedores bilaterales, las agencias multilaterales o del mismo FMI. Cuando Ortiz llega a Washington el 6 de enero, los mexicanos tenían 50,000 millones de deuda a corto plazo a punto de vencerse y las reservas internacionales de México eran casi cero. Así que la mayor parte de la deuda tendría que ser refinanciada voluntariamente, lo que era muy poco probable. Los acreedores tendrían que garantizar la deuda o complementar las reservas de México, lo que era un compromiso muy grande. O México dejaría de pagar su deuda, lo que nadie quería. La acción multilateral concertada
que era imposible sin la coordinación del FMI, era el único camino viable. Tercero, el FMI ejercía una influencia tranquilizadora y el temor de default mexicano tenía a los funcionarios mexicanos y estadounidenses en un severo pánico. Robert Rubin, el nuevo secretario del Tesoro estadounidense, pensaba que un colapso mexicano representaría un enorme revés para la expansión de las reformas económicas basadas en el mercado y la globalización en todo el mundo. Por lo que el 10 de enero, el FMI y el gobierno estadounidense acuerdan un paquete de préstamo de $25 mil millones para infundir suficiente confianza a los acreedores privados para que refinanciaran el resto de la deuda. Era muy improbable que el FMI le prestase a México más del 100% de su cuota de 2.500 millones y no se esperaba que ningún otro país ofreciera mucho, por lo que la mayor parte de los 25 mil millones debería prestarlo a alguien más. México ya había hecho flotar su moneda y había anunciado un programa para corregir los problemas que llevaron a la crisis. Pero el principal problema era la política fiscal. Aunque la política fiscal de México no era laxa, el FMI pensaba que México necesitaba un ajuste adicional temporal de 2% del PIB para compensar la pérdida de financiamiento externo y restaurar la confianza. Pero Ortiz quería reducir la magnitud del ajuste fiscal y la flexibilidad para manejar desarrollo fuera de su control. El anuncio del Tesoro estadounidense de que pediría al Congreso autorización para un programa a gran escala para México fortaleció su posición. Cuando Candesus lleva el caso al directorio, les dice que resolver la crisis mexicana era importante por México, pero también por el sistema financiero internacional y para la economía mundial, ya que el retiro de fondos de inversión de México podía extenderse a otros países, lo que se llama una profecía autocumplida. Una situación en la que si los inversionistas piensan que un país va a caer, entonces ese país en efecto cae, lo que se agrava por caídas en los mercados de valores en todo el mundo. Segundo, como México ya había sido ensalzado como el alumno estrella del FMI, su colapso económico desacreditaría y retrasaría la globalización financiera. Y tercero, el crecimiento económico mundial podía disminuir como resultado de la contracción de los mercados. Los europeos eran escépticos sobre el riesgo de contagio y estimaban que el efecto sería pequeño y que el FMI no debía otorgar préstamos a un país para evitar un efecto adverso en un tercer país. Que si existía un riesgo para, digamos, Argentina, entonces debería otorgarse préstamos a Argentina, no a México. El 12 de enero, el senador estadounidense Alphonse D'Amato sugiere un paquete de $40 mil millones para desalentar un ataque especulativo, cifra que entra a la opinión pública, convirtiéndose en un mínimo del cual no fue posible retroceder, so pena de plantear dudas sobre una política exitosa. En la segunda quincena de enero, parecía que el apoyo oficial a México ascendería a $55 mil millones. El Fondo Monetario Internacional proveería 7.800 millones. El Banco de Canadá, 1.200 millones. El Banco de Colocaciones Internacionales, 5.000 millones. Y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, $1.000 millones más. Pero la pieza central eran los 40.000 millones de los estadounidenses, que garantizarían esa cantidad del sector privado al gobierno mexicano. A cambio, México cubriría los costos anticipados y otorgaría un incentivo para salir del programa lo antes posible. Pero el 25 de enero, ante una audiencia del Comité Bancario de la Cámara de Representantes, Rubin es atacado porque intentaba rescatar a los inversionistas de Wall Street con dinero de los contribuyentes, y el plan de ayuda se deshizo rápidamente, mientras que la situación financiera de México continuaba deteriorándose.
Los pagos del gobierno mexicano se vencían en una semana a menos que obtuviera ayuda inmediata de Estados Unidos. El presidente Clinton y Rubin consideran que el Tesoro le prestase directamente al gobierno mexicano recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria que no necesitaban aprobación del Congreso. El 30 de enero, el peso caía a 6,35 frente al dólar, una depreciación del 45% desde que se inició la crisis, muy superior al 20% que estimaba Don Bush. Esa noche, los estadounidenses aceptan prestar a México 20,000 millones a través del Fondo de Estabilización, la mitad de lo previamente anunciado, lo que no cubría las necesidades de México por mucho tiempo, y los mercados financieros atacarían al peso nuevamente tan pronto como los operadores supieran el drástico recorte oficial, y los mercados financieros de Nueva York abrían a las 9:30 de la mañana. Pero Candesus logra a última hora un audaz plan: aumentar el acuerdo stand-by a 17,800 millones, un compromiso financiero sin precedente, y el Banco de Colocaciones Internacionales duplicaría su compromiso a 10,000 millones, con lo que se anunciaba un compromiso no mucho más pequeño que el anterior. El 4 de febrero, los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales del G7 anuncian el respaldo unánime al acuerdo del Fondo Monetario de un paquete de apoyo financiero para México. La crisis tequila le costó a México una caída del 7% del PIB ese año. Y aunque ciertamente fue un episodio lleno de errores de política de las autoridades mexicanas, tampoco su solución fue ocasionada por un plan bien diseñado de los Estados Unidos y el FMI, sino más bien por un plan de emergencia que funcionó por el momento, pero que no abordó el fondo del problema, y más episodios, incluido la propia crisis de las hipotecas en Estados Unidos, estarían por venir. Episodios de los que los estadounidenses y expertos del resto del mundo no aprendieron lo suficiente. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.